Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay destinos turísticos en México que atraen a visitantes por razones equivocadas. Lugares donde la gente llega buscando aventura, magia, experiencias diferentes, sin saber que hay quienes los están esperando. Catemaco es famoso por sus brujos, por sus limpias, por su laguna misteriosa. Miles de personas llegan cada año pensando que todo es folclore, entretenimiento, algo para contar después en las redes sociales. Pero hay una verdad que no aparece en las guías turísticas. Una verdad que los lugareños conocen pero nunca comparten con los forasteros. Los brujos de Catemaco no solo viven de cobrar por sus servicios. Algunos de ellos, los más poderosos, se alimentan literalmente de la energía de los visitantes. Pueden detectar a ciertas personas en cuanto llegan al pueblo. Personas con luz especial, con fuerza vital abundante. Y cuando las encuentran, no las dejan ir hasta haberles quitado todo. Esta es la historia de Saúl Méndez, un joven de 26 años que vivía en Puebla. Saúl trabajaba en una agencia de publicidad. Era diseñador gráfico. Tenía una vida normal, moderna, conectada. Pasaba sus días frente a la computadora creando campañas para marcas, viendo series, saliendo con amigos los fines de semana. No era una persona especialmente espiritual ni supersticiosa. De hecho, se consideraba bastante escéptico respecto a todo lo que tuviera que ver con lo paranormal. En febrero del 2025, la agencia donde trabajaba Saúl cerró un contrato importante con una cadena hotelera de Veracruz. Para celebrar, su jefe organizó un viaje de fin de semana para todo el equipo. El destino elegido fue Catemaco. «Vamos a conocer el famoso pueblo mágico», había dicho el jefe con entusiasmo. «Nos vamos a hacer unas limpias. Vamos a conocer brujos. Va a ser divertido». Saúl no estaba muy emocionado con la idea, pero tampoco podía negarse. Era un viaje pagado por la empresa, y además varios de sus compañeros ya estaban planeando qué harían allá. El grupo completo eran 8 personas. Reservaron habitaciones en un hotel cerca de la laguna y planearon pasar 3 días explorando el lugar. Salieron de Puebla un viernes por la mañana. El viaje fue largo, casi 6 horas en carretera. Llegaron a Catemaco alrededor de las 3 de la tarde. El pueblo los recibió con su ambiente característico. Calles llenas de tiendas vendiendo amuletos, hierbas, veladoras de colores. Carteles anunciando limpias y rituales. Estatuas de brujos en las esquinas. Todo estaba diseñado para atraer turistas. El grupo se instaló en el hotel y después salieron a caminar por el centro. Comieron en un restaurante con vista a la laguna. Se tomaron fotos junto a las estatuas de brujos. Entraron a varias tiendas a comprar recuerditos. Saúl tenía que admitir que el lugar tenía su encanto, aunque le parecía demasiado comercial. Mientras caminaban por el malecón, un hombre mayor se les acercó. Tenía que tener unos 70 años. Vestía de blanco y llevaba un bastón tallado con símbolos extraños. Sus ojos eran de un color café muy claro, casi dorado. «Buenas tardes, jóvenes», dijo el hombre con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Bienvenidos a Catemaco. ¿Es su primera vez aquí?» El jefe del grupo, siempre sociable, respondió que sí, que venían de Puebla y querían conocer el pueblo. El viejo los miró uno por uno, como estudiándolos. Cuando sus ojos se posaron en Saúl, se detuvieron. El hombre lo observó durante varios segundos con una intensidad que hizo que Saúl se sintiera incómodo. «Tú tienes algo especial», le dijo el viejo directamente a Saúl. «Una luz muy fuerte, muy brillante. Es raro ver algo así». Saúl se rió nervioso. Gracias, supongo». El hombre no sonrió. «No es un cumplido, es una observación y un consejo. Ten cuidado mientras estés aquí. Hay quienes pueden ver lo que yo veo,
y algunos de ellos no tienen buenas intenciones. Antes de que Saúl pudiera responder, el viejo se alejó caminando con su bastón, perdiéndose entre la gente del malecón. «Qué raro el señor», comentó una de las compañeras de Saúl. «Seguro es parte del show turístico». Los demás se rieron y siguieron caminando. Pero Saúl se quedó pensando en las palabras del viejo. Había algo en la forma en que lo había mirado que no le había gustado. Como si realmente hubiera visto algo que Saúl no podía ver. Esa noche, el grupo decidió ir a un lugar que les habían recomendado. Era una casa grande en las afueras del centro donde un brujo famoso hacía ceremonias nocturnas para turistas. Cobraba 500 pesos por persona y prometía una experiencia auténtica de brujería veracruzana. Llegaron alrededor de las 9 de la noche. La casa estaba en una calle oscura, alejada del bullicio del centro. Era una construcción vieja de 2 pisos, pintada de rojo oscuro, con un jardín lleno de plantas y árboles que le daban un aspecto sombrío. Un hombre joven de unos 30 años los recibió en la entrada. Era alto, de piel morena, con ojos negros muy brillantes. Vestía completamente de negro. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa. «Mi nombre es Esteban, pasen por favor». Los guió al interior de la casa. La sala principal estaba decorada como un templo. Había un altar grande con imágenes de santos, velas de todos los colores, platos con ofrendas, cráneos, figuras de serpientes. El olor a copal y otras hierbas quemadas era muy fuerte. Ya había otras personas ahí. Otros turistas, probablemente. En total había como 20 personas sentadas en sillas, formando un semicírculo alrededor del altar. El grupo de Saúl se acomodó en las sillas que quedaban libres. Esteban se colocó frente al altar y comenzó a explicar lo que harían. Iba a realizar una ceremonia de limpieza y protección. Les quitaría las malas vibras que traían de sus ciudades y les pondría una barrera energética. Todo muy típico, pensó Saúl. Show para turistas. La ceremonia comenzó. Esteban encendió varias velas y empezó a cantar en un idioma que sonaba antiguo. Quemó diferentes hierbas en un brasero y el humo llenó la habitación. Luego fue pasando uno por uno con una rama de ruda, golpeándolos suavemente en la espalda y en la cabeza, mientras seguía cantando. Cuando le tocó el turno a Saúl, Esteban se detuvo. Lo miró fijamente, igual que había hecho el viejo en el malecón. Saúl sintió que algo cambiaba en el ambiente. El brujo dejó de cantar por un momento. «Tú tienes mucha energía», le dijo Esteban en voz baja solo para que él lo escuchara. «Más de lo normal. ¿Lo sabías?». Saúl negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más incómodo. Esteban sonrió. «Bueno, ahora lo sabes. Voy a necesitarte después de que termine con los demás. Hay algo especial que quiero hacer contigo». No siguió explicando. Simplemente pasó a la siguiente persona. Pero Saúl se quedó ahí sentado con el corazón latiéndole rápido. No le gustaba nada de esto. Quería irse. Pero sería grosero levantarse a la mitad de la ceremonia. Y sus compañeros estaban todos ahí disfrutando del espectáculo. La ceremonia duró como 1 hora. Cuando terminó, todos los turistas se levantaron para irse. Los compañeros de Saúl estaban contentos, comentando lo interesante que había estado todo. Pero cuando Saúl intentó salir con ellos, Esteban lo detuvo. «Espera», dijo poniéndole una mano en el hombro. «Te dije que necesitaba hacer algo especial contigo. Solo serán unos minutos. Tus amigos pueden esperarte afuera». El jefe de Saúl lo miró. «¿Estás bien? ¿Quieres que nos quedemos?». Saúl quiso decir que sí, que se quedaran. Pero algo lo detuvo. No quería parecer cobarde frente a sus compañeros. No quería que pensaran que tenía miedo de un brujo charlatán. «Está bien», dijo tratando de sonar tranquilo. «Espérenme afuera». No tardó. Sus compañeros salieron de la casa. Saúl se quedó solo con Esteban. El brujo cerró la puerta principal y corrió un pestillo. Ese sonido del pestillo cerrándose hizo que Saúl sintiera un escalofrío. «Ven, sígueme», dijo Esteban dirigiéndose hacia una puerta al fondo de la sala. Saúl lo siguió aunque todo en su interior le gritaba que corriera. Entraron a un cuarto más pequeño. Este cuarto no tenía nada que ver con el show turístico de afuera. Aquí no había colores ni decoraciones bonitas. Solo había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sal,
velas negras y símbolos extraños pintados en las paredes. Siéntate ahí en el centro del círculo, ordenó Esteban. ¿Para qué?, preguntó Saúl sin moverse. Esteban lo miró con esos ojos negros brillantes. Para darte algo que necesitas. Tienes mucha energía, pero está descontrolada, dispersa. Voy a ayudarte a canalizarla. Es un regalo. No le cobro a todo el mundo por esto. No quiero tu regalo, dijo Saúl dando un paso hacia atrás. Creo que mejor me voy. Intentó voltearse hacia la puerta, pero Esteban se movió con una velocidad imposible. De pronto estaba bloqueando la salida. No había forma de que un hombre normal se moviera así de rápido. No puedes irte todavía, dijo Esteban, y ahora su voz sonaba diferente, más profunda, más antigua. Vine a Catemaco hace mucho tiempo buscando poder, y aprendí que el poder verdadero no viene de los libros ni de los maestros. Viene de otros, de personas especiales que tienen más de lo que necesitan. Personas como tú. Saúl sintió que el pánico lo invadía. Retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Qué quieres de mí? Esteban sonrió y sus dientes parecían más largos de lo normal. Tu energía, tu luz. Eso que te hace especial. No la necesitas toda. Tienes suficiente como para compartir. Y yo la necesito para seguir creciendo. Para seguir volviéndome más poderoso. Gritó. Gritó tan fuerte como pudo, esperando que sus compañeros lo escucharan afuera. Pero el sonido se quedó atrapado en el cuarto, como si las paredes lo absorbieran. Esteban ni siquiera se inmutó. Nadie puede escucharte, dijo. Este cuarto está protegido, sellado. Una vez que entras aquí no sales hasta que yo lo permita. Esteban levantó las manos y comenzó a murmurar palabras en ese idioma extraño. Las velas negras se encendieron solas. Saúl sintió que algo lo empujaba. Una fuerza invisible que lo movió hacia el centro del círculo. Cayó de rodillas sin poder controlar su propio cuerpo. El brujo siguió cantando. El círculo de sal comenzó a brillar con una luz azul pálida. Saúl intentó levantarse, pero no podía. Era como si hubiera cadenas invisibles sosteniéndolo en ese lugar. Y entonces comenzó a sentirlo. Algo que tiraba de él desde adentro. Una sensación horrible de vacío, como si algo estuviera siendo arrancado de su pecho. Saúl gritó de dolor, pero el sonido no salió del cuarto. Esteban extendió las manos hacia él y Saúl pudo ver algo saliendo de su propio pecho. Era como un humo brillante, dorado, que fluía de él hacia las manos del brujo. Su energía vital, su esencia, siendo robada. El dolor era indescribable. No era físico, sino algo mucho peor. Era como si le estuvieran arrancando pedazos de su alma. Saúl lloraba, suplicaba, pedía que parara, pero Esteban no se detenía. Sus ojos brillaban más y más mientras absorbía la energía. Esto duró varios minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente Esteban bajó las manos y dejó de cantar, Saúl cayó al suelo completamente exhausto. Se sentía hueco, débil, como si hubiera envejecido 20 años en unos minutos. Esteban, por el contrario, se veía radiante. Su piel brillaba, sus ojos eran más brillantes, parecía más joven, más fuerte. Sonrió satisfecho. Gracias por tu contribución, le dijo a Saúl. Te tomé suficiente para que lo sientas, pero no tanto como para dejarte inútil. Todavía puedes vivir tu vida. Solo te sentirás cansado, vacío, durante meses, tal vez años, pero eventualmente te recuperarás, más o menos. Saúl intentó responder, pero no le salían las palabras. Esteban chasqueó los dedos y las ataduras invisibles desaparecieron. Saúl se arrastró hacia la puerta. El brujo la abrió por él. «Ah, y Saúl», dijo Esteban mientras el joven salía tambaleándose. «No le cuentes a nadie lo que pasó aquí. Primero porque no te creerán, y segundo porque si intentas hablar de esto, te vas a dar cuenta de que no puedes. Puse un sello en ti. Tu boca podrá moverse, pero las palabras no saldrán cuando intentes contar la verdad». Saúl salió de la casa tambaleándose. Afuera sus compañeros lo esperaban platicando entre ellos. Cuando lo vieron salir, notaron inmediatamente que algo estaba mal. «Saúl, ¿estás bien?», preguntó su jefe.
Te ves pálido. Saúl intentó hablar. Intentó decirles que huyeran de ese lugar, que el brujo le había hecho algo horrible, que tenían que irse de Catemaco inmediatamente. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. Estoy bien. Solo me mareé un poco. El humo de las hierbas era muy fuerte. Esas no eran las palabras que quería decir. Era como si su boca hablara sola, diciendo cosas que su cerebro no había decidido. Sintió terror al darse cuenta de que Esteban no había mentido. No podía contar lo que había pasado aunque quisiera. Sus compañeros lo llevaron de regreso al hotel. Saúl se acostó en su cama sintiéndose peor de lo que se había sentido nunca en su vida. Era como si tuviera gripe, depresión y jet lag al mismo tiempo. Todo su cuerpo le dolía. Pero era un dolor que venía de adentro, de un lugar que los doctores nunca podrían alcanzar. Esa noche no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, sintiendo el vacío horrible en su pecho. Pensó en escapar, en tomar un taxi y regresar a Puebla esa misma noche. Pero sabía que no podía dejar a sus compañeros sin explicación. Y además, una parte de él esperaba que tal vez con el paso de las horas se sentiría mejor, que tal vez todo había sido algún tipo de alucinación, pero no fue una alucinación. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose igual de terrible, peor incluso. Se miró en el espejo del baño y se asustó de lo que vio. Tenía ojeras profundas que no había tenido el día anterior. Su piel se veía opaca, sin vida. Era como si hubiera envejecido. El grupo tenía planeado pasar ese sábado explorando más de Catemaco. Iban a ir a conocer la cascada Salto de Eyipantla y después dar un paseo en lancha por la laguna. Saúl no quería ir. Quería quedarse en el hotel, encerrado en su habitación. Pero sus compañeros insistieron tanto que finalmente aceptó. Durante el paseo a la cascada, Saúl apenas podía caminar. Subir las escaleras para llegar al mirador fue una tortura. Sus piernas no le respondían bien. Tenía que detenerse cada pocos escalones para recuperar el aliento. Sus compañeros comentaban que tal vez había comido algo que le cayó mal, que debería ir al doctor. Cuando llegaron de regreso al pueblo para el paseo en lancha, algo más sucedió. Mientras caminaban por el malecón, Saúl sintió una presencia. Se volteó y vio a una mujer mirándolo desde el otro lado de la calle. Era mayor, tal vez de 60 años, vestida completamente de negro, y lo miraba de la misma forma en que lo habían mirado el viejo del bastón y Esteban, como si pudiera ver algo en él que los demás no veían. La mujer cruzó la calle caminando directamente hacia él. Saúl sintió pánico. Intentó alejarse, pero ella era más rápida. Lo alcanzó y le tomó la mano antes de que pudiera evitarlo. «Te robaron», susurró la mujer mirándolo a los ojos. «Puedo verlo. Alguien te quitó tu luz, tu energía». ¿Fue Esteban? Saúl asintió sin poder evitarlo. Los ojos de la mujer se llenaron de algo que parecía ser compasión, pero también había algo más. Algo calculador. Pobre muchacho. Esteban es codicioso, siempre lo ha sido. Toma más de lo que necesita, te dejó muy débil. Pero yo puedo ayudarte. ¿Cómo?, preguntó Saúl con voz desesperada. La mujer sonrió. Puedo darte algo de energía de regreso. No mucha, pero suficiente para que te sientas mejor. Ven conmigo. Mi casa está cerca. Saúl dudó. Después de lo que había pasado con Esteban, no confiaba en ningún brujo. Pero el dolor y el vacío que sentía eran insoportables. Si había alguna posibilidad de sentirse mejor, tenía que intentarlo. Le dijo a sus compañeros que se adelantaran a la lancha, que él los alcanzaría después. Ellos protestaron, pero Saúl insistió. Finalmente aceptaron y se fueron hacia el embarcadero. Saúl siguió a la mujer por calles estrechas hasta llegar a una casa pequeña de paredes azules. Entraron. El interior olía a incienso y hierbas. Había imágenes religiosas por todas partes, mezcladas con objetos extraños. Huesos, frascos con líquidos, muñecos de trapo. «Siéntate», le ordenó la mujer señalando una silla en el centro de la sala. Saúl se sentó. La mujer comenzó a caminar en círculos alrededor de él, murmurando en voz baja. Encendió varias velas. Sacó un collar hecho de cuentas negras
y se lo puso a Saúl en el cuello. «Esto te va a ayudar», dijo. «Pero necesito que te quedes muy quieto, no te muevas sin importar lo que sientas». Saúl asintió. La mujer puso sus manos sobre la cabeza de Saúl y empezó a cantar. Era un canto diferente al de Esteban, más suave, casi como una canción de cuna. Saúl comenzó a sentir algo, un calor que bajaba desde su cabeza hacia el resto de su cuerpo. Por un momento pensó que tal vez sí funcionaría, que tal vez esta mujer era diferente, que realmente quería ayudarlo. Pero entonces el calor se convirtió en dolor, un dolor punzante que se clavaba en su pecho como agujas. Abrió los ojos y vio que la mujer tenía los ojos cerrados, concentrada. Pero algo estaba mal. Saúl podía sentir que ella no le estaba dando energía, le estaba quitando más. Igual que Esteban, estaba aprovechando su debilidad para robarle lo poco que le quedaba. Intentó levantarse, pero no pudo. El collar en su cuello se sentía como si pesara toneladas, manteniéndolo pegado a la silla. Intentó gritar, pero su voz no salía. La mujer seguía cantando, seguía tomando. Cuando finalmente se detuvo, Saúl estaba aún peor que antes. Apenas podía mantener los ojos abiertos. La mujer se veía más joven, más fuerte. Se quitó el collar del cuello de Saúl y sonrió. «Gracias, muchacho. Esteban tenía razón. Eres una fuente excelente. Lástima que ya te dejó tan seco. Pero lo poco que quedaba me sirvió muy bien». Saúl cayó de la silla al suelo. No podía moverse. Sentía que estaba muriendo, que eso era el final. La mujer lo miró desde arriba. «No te preocupes. No vas a fallecer. Probablemente, pero vas a desear haberlo hecho. Vivir sin energía vital es como vivir sin alma. Todo se siente gris, vacío. Nada te da alegría. La comida no tiene sabor. La música no te emociona. Las personas que amas se sienten distantes. Es una existencia horrible, pero es una existencia». Se agachó junto a él. «Y lo mejor de todo es que no puedes contárselo a nadie. El sello de Esteban se asegura de eso. Así que vas a volver a tu ciudad, vas a intentar seguir con tu vida, y nadie va a entender por qué estás tan cambiado. Los doctores no van a encontrar nada malo contigo, y poco a poco, todos se van a alejar de ti porque van a pensar que estás deprimido o loco». La mujer se levantó y abrió la puerta de su casa. «Ahora vete. Tus amigos deben estar preguntándose dónde estás». Saúl se arrastró hacia la puerta. Le tomó toda su fuerza ponerse de pie. Salió de la casa tambaleándose como un borracho. El sol de la tarde le lastimaba los ojos. Todo le parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado. Logró llegar al embarcadero donde sus compañeros ya habían terminado el paseo en lancha y lo estaban buscando preocupados. «Saúl, ¿dónde estabas?», preguntaron. «Te ves terrible. Tenemos que llevarte al hospital». «No», dijo Saúl con voz débil. «Solo quiero irme a casa. Por favor, vámonos ya». El grupo decidió cortar el viaje. Empacaron sus cosas y salieron de Catemaco esa misma tarde. Durante todo el camino de regreso a Puebla, Saúl iba callado mirando por la ventana. Sus compañeros intentaban hablarle, pero él apenas respondía. Estaba perdido en su propio vacío. Cuando llegaron a Puebla ya era de noche. Saúl se despidió de todos y se fue a su departamento. En cuanto cerró la puerta, se dejó caer al suelo y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño, porque sabía que algo fundamental en él había sido roto, robado, y que nunca lo recuperaría. Los días siguientes fueron una pesadilla. Saúl intentó ir a trabajar, pero no podía concentrarse. Se sentaba frente a su computadora y miraba la pantalla durante horas sin hacer nada. No tenía creatividad. No tenía motivación. Todo le daba igual. Su jefe notó el cambio. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba unos días libres. Saúl intentó explicar que algo le había pasado en Catemaco. Pero cuando trataba de decir la verdad, las palabras se le trababan en la garganta. Solo podía decir cosas vagas. Que se sentía cansado, que tal vez había pescado un virus. Fue al doctor. Le hicieron análisis de sangre
radiografías, todo tipo de estudios. Todo salió normal. El doctor le dijo que tal vez era estrés, que debería ver a un psicólogo. Saúl fue al psicólogo. Intentó explicar lo que sentía, el vacío, la ausencia de algo fundamental. Pero no podía mencionar a los brujos, no podía contar lo que le habían hecho. El psicólogo pensó que estaba deprimido y le recetó antidepresivos. Las pastillas no funcionaron, nada funcionaba, porque el problema de Saúl no estaba en su química cerebral, estaba en algo más profundo, en algo que la medicina moderna no reconocía ni podía tratar. Pasaron las semanas. Saúl dejó de salir con sus amigos, dejó de contestar llamadas, se volvió un fantasma en su propia vida. En el trabajo su desempeño bajó tanto que eventualmente lo despidieron. No le importó, nada le importaba. Sus padres vinieron de visita desde Oaxaca preocupados por él. Lo encontraron en su departamento, sin bañarse, sin comer bien, sin hacer nada más que existir. Intentaron ayudarlo. Lo llevaron con doctores, con sacerdotes, con curanderos tradicionales. Nada funcionó, porque lo que Saúl había perdido en Catemaco no se podía recuperar. Los brujos le habían robado su esencia vital, su chispa, lo que lo hacía ser él. Y aunque seguía vivo, ya no estaba realmente viviendo. 6 meses después del viaje a Catemaco, Saúl se mudó de regreso a Oaxaca con sus padres. Ya no podía cuidar de sí mismo. Se pasaba los días sentado en el patio de la casa, mirando la nada. Sus padres lo cuidaban como se cuida a un enfermo terminal. Porque eso era lo que era. Terminal, aunque su cuerpo siguiera funcionando. Y en Catemaco, los brujos siguieron con sus vidas. Esteban seguía recibiendo turistas cada noche, identificando a aquellos con energía especial, llevándoselos a su cuarto secreto. La mujer de la Casa Azul seguía caminando por las calles, detectando víctimas débiles que podía terminar de vaciar. Había otros también. Decenas de brujos por todo el pueblo que hacían lo mismo, que veían llegar a los visitantes no como clientes sino como fuentes de poder, como baterías humanas de las que podían alimentarse. Algunos turistas perdían solo un poco y se iban sintiendo cansados, pensando que solo necesitaban unas vacaciones. Otros, como Saúl, perdían tanto que sus vidas nunca volvían a ser las mismas. Y unos pocos, los más desafortunados, perdían todo. Esos simplemente desaparecían. Sus cuerpos eventualmente aparecían flotando en la laguna o perdidos en el bosque. Fallas cardíacas, decían los reportes. Accidentes. Nunca la verdad. Porque la verdad era algo que Catemaco guardaba celosamente. La verdad de que algunos de sus brujos no eran simples charlatanes haciendo trucos para turistas. Eran depredadores reales que se alimentaban de la energía vital de los visitantes para mantener su poder, para extender sus vidas, para volverse más fuertes. Y el pueblo protegía ese secreto. Las autoridades locales sabían pero miraban para otro lado. La economía dependía del turismo de brujería. No podían permitir que se supiera la verdad. Así que las desapariciones se explicaban de otras formas. Los cambios inexplicables en personas que visitaban el pueblo se atribuían a otras causas. Saúl Méndez desapareció en marzo del 2025. No físicamente, su cuerpo seguía ahí, pero el Saúl que era, el joven creativo y lleno de vida que había ido a Catemaco con sus compañeros de trabajo, ese Saúl dejó de existir. Lo que quedó fue solo un cascarón. Una persona que respiraba y comía y dormía, pero que ya no sentía realmente nada. Sus padres nunca entendieron qué le había pasado. Los doctores hablaban de depresión severa, de algún trauma psicológico no identificado, pero ninguno sabía la verdad, que su hijo había sido vaciado por brujos, que lo vieron como una fuente de poder. Y si algún día decides visitar Catemaco, ten cuidado. Disfruta de la laguna, compra tus recuerditos, tómate tus fotos. Pero si alguien te dice que tienes una luz especial, una energía fuerte, aléjate. No aceptes invitaciones a ceremonias privadas. No sigas a brujos a sus casas. No creas que todo es show turístico inofensivo, porque en Catemaco, entre los charlatanes y los artistas del engaño, hay algunos que son reales,
brujos verdaderos con poder verdadero que se alimentan de los visitantes. Y una vez que te marcan, una vez que deciden que eres una fuente apropiada, no hay escape. Te van a vaciar. Te van a dejar vivo pero hueco. Y nadie va a poder ayudarte porque nadie va a entender qué te pasó realmente. Vas a intentar contar la verdad, pero las palabras no van a salir. Y poco a poco te vas a dar cuenta de que tu vida, tal como la conocías, se terminó. Saúl sigue vivo hoy. Tiene 27 años, pero parece de 50. Pasa sus días sentado, mirando el horizonte, sin expresión en su rostro. Ya no habla mucho. Ya no hace nada. Solo existe. Y en las noches, cuando logra dormir, sueña con Catemaco, con la casa roja de Esteban, con el círculo brillante en el suelo, con esa sensación horrible de algo siendo arrancado de su pecho. Se despierta gritando. Pero nadie puede ayudarlo, porque algunos daños son permanentes, y algunos lugares no te dejan ir, incluso después de que te has ido. En México hay lugares donde la magia no es un cuento, lugares donde lo que la mayoría considera superstición es en realidad una forma de vida que ha existido por siglos. Catemaco, Veracruz, es uno de esos lugares, un pueblo mágico no solo por el nombre que le dio el turismo, sino porque ahí la brujería es real, practicada y respetada. Cada primer viernes de marzo, brujos de todo el país se reúnen en Catemaco para el Congreso Nacional de Brujos. La gente viene de lejos a verlos, a pedirles limpias, a comprar amuletos, pero pocos saben lo que realmente sucede en ese día. Pocos conocen los rituales secretos que se hacen en la oscuridad, lejos de los turistas y las cámaras, y hay una creencia, una leyenda que se susurra pero que nadie se atreve a confirmar. Dicen que una vez al año, los brujos más poderosos toman la energía vital de una persona. La consumen completamente para extender sus propias vidas, para mantenerse fuertes, para no envejecer, y la víctima nunca es encontrada. Esta es la historia de Roberto Sandoval, un hombre de 41 años que vivía en Coatzacoalcos, Veracruz. Roberto trabajaba como contador en una empresa petrolera. Era un hombre común, con una vida tranquila. Estaba divorciado, vivía solo en un departamento pequeño y pasaba la mayor parte de su tiempo entre el trabajo y su casa. No tenía muchos amigos. Su familia vivía en Oaxaca y solo los visitaba en Navidad. Roberto había escuchado hablar de Catemaco toda su vida. Sabía de los brujos, de las limpias, del famoso Congreso de Marzo, pero nunca le había prestado mucha atención. Él no creía en esas cosas. Para él, la brujería era solo un show para turistas, una forma de ganar dinero aprovechándose de la gente ignorante. Todo cambió cuando conoció a Elena en febrero del 2024. Elena era una mujer hermosa de 35 años que trabajaba en el mismo edificio que Roberto, pero en otra empresa. Se encontraron en el elevador un día y comenzaron a platicar. Elena era encantadora, educada, interesante. Tenía esa clase de belleza que no era llamativa a primera vista, pero que crecía mientras más la conocías. Empezaron a salir a tomar café después del trabajo. Luego a cenar. Roberto se sentía bien con ella. Hacía años que no conectaba con alguien así. Elena le contó que era de Catemaco originalmente, pero que se había mudado a Coatzacoalcos por trabajo hacía unos años. «Deberías venir a Catemaco algún día», le dijo Elena una tarde mientras tomaban café. «Es un lugar hermoso. Tiene una laguna preciosa, bosques, cascadas. Y también está la parte mística, si te interesa ese tipo de cosas». «¿La parte de los brujos?», preguntó Roberto sonriendo. Elena asintió. «Sí, aunque sé que tú no crees en eso. La verdad no. Me parece puro teatro». Elena lo miró con una expresión extraña, entre divertida y seria. Mucha gente piensa lo mismo, hasta que vive algo que no puede explicar. Roberto se rió. «Supongo que tendría que verlo para creerlo». Elena sonrió. «¿Qué te parece si vamos en marzo? El primer viernes de marzo es cuando hacen el Congreso de Brujos. Hay mucho ambiente, mucha gente. Podría ser divertido. Y yo te puedo enseñar el pueblo, los lugares bonitos que no salen en las guías turísticas». Roberto lo pensó. No tenía otros planes para ese fin de semana. Y la idea de pasar tiempo con Elena le gustaba. «Está bien», dijo.
Vamos. Elena sonrió más ampliamente. Perfecto. Va a ser una experiencia que nunca olvidarás. Las semanas siguientes, Roberto y Elena siguieron viéndose. La relación se fue haciendo más cercana. Roberto sentía que finalmente había encontrado a alguien con quien podía tener algo serio. Elena era atenta, cariñosa, siempre sabía qué decir para hacerlo sentir bien. Llegó el primer viernes de marzo. Roberto y Elena salieron de Coatzacoalcos temprano en la mañana. El viaje a Catemaco duraba unas 2 horas. Durante el camino, Elena le fue contando sobre el pueblo, sobre las tradiciones, sobre los brujos más famosos. Mi familia lleva generaciones viviendo ahí, le contó. Mi abuela era curandera, sabía de hierbas, de limpias, de todo eso. Yo crecí viendo esas cosas, para mí es normal. ¿Y tú sabes hacer esas cosas?, preguntó Roberto curioso. Elena se encogió de hombros. Un poco. Mi abuela me enseñó algunas cosas antes de que falleciera, pero yo no me dedico a eso. Prefiero tener un trabajo normal. Llegaron a Catemaco alrededor de las 11 de la mañana. El pueblo estaba lleno de gente, turistas por todas partes, puestos vendiendo amuletos y hierbas, carteles anunciando limpias y rituales. Roberto se sintió abrumado por todo el movimiento. Elena lo llevó primero a caminar por el malecón de la laguna. Era cierto que el lugar era hermoso. El agua verde oscura de la laguna reflejaba las montañas que la rodeaban. Había una paz extraña en ese lugar, a pesar de todo el bullicio del pueblo. Después fueron a comer a un restaurante local. Elena conocía al dueño, que la saludó con mucho cariño. Durante la comida, Elena le presentó a Roberto a varias personas que pasaban por su mesa. Todos eran de Catemaco, todos parecían conocerla bien. Cuando terminaron de comer ya era media tarde. Elena le dijo que quería llevar a Roberto a conocer a un brujo de verdad. No de esos que están en el centro para los turistas, sino uno real. «Te va a gustar», dijo Elena. «Don Gonzalo es un maestro. Lleva más de 50 años dedicándose a esto y sabe cosas que te sorprenderían». Roberto accedió aunque seguía escéptico. Caminaron por unas calles alejadas del centro hasta llegar a una casa modesta de paredes de concreto pintadas de azul. Elena tocó la puerta y los recibió un hombre mayor, de unos 70 años, delgado y de piel morena curtida por el sol. «Elena, qué gusto verte», dijo el hombre abrazándola. «Y este joven es Roberto, un amigo de Coatzacoalcos. Quería conocerte». Don Gonzalo miró a Roberto con unos ojos oscuros y penetrantes. «Mucho gusto, Roberto. Pasen, pasen». La casa por dentro estaba llena de cosas extrañas. Había manojos de hierbas secas colgando del techo, veladoras encendidas por todos lados, imágenes de santos mezcladas con figuras que Roberto no reconocía. En una esquina había una mesa llena de frascos con líquidos de colores y bolsitas con polvos. Don Gonzalo les ofreció asiento y preparó un té. Mientras servía las tazas, le preguntó a Roberto de dónde era, a qué se dedicaba, si había venido antes a Catemaco. Roberto respondió cortésmente, todavía sintiéndose un poco incómodo en ese ambiente. «Elena me dice que no crees en la brujería», dijo don Gonzalo con una sonrisa. Roberto se rió nervioso. «Bueno, digamos que soy escéptico». «Está bien ser escéptico», respondió el viejo. «Significa que piensas con la cabeza. Pero también es bueno estar abierto a las cosas que no entendemos. El mundo es más extraño de lo que nos enseñan en las escuelas». Se quedaron ahí charlando durante un rato. Don Gonzalo contaba historias de cosas que había visto, de personas que había ayudado, de rituales antiguos que todavía se practicaban en la región. Roberto tenía que admitir que el viejo era un buen narrador, aunque seguía sin creer en nada de lo que decía. Cuando estaban por irse, don Gonzalo le pidió a Roberto que extendiera la mano. Roberto dudó, pero Elena le hizo un gesto de que estaba bien. El brujo tomó su mano y la estudió en silencio durante un largo momento. Su expresión se fue poniendo cada vez más seria. «Tienes una energía muy fuerte», dijo finalmente, «muy pura. Es raro encontrar algo así hoy en día. La mayoría de la gente está contaminada por el estrés, por las preocupaciones, por las malas vibras. Pero tú no. Tú tienes algo especial». Roberto retiró su mano sintiéndose incómodo. Gracias, supongo». Don Gonzalo miró a Elena y algo pasó entre ellos.
Fue solo un segundo, un intercambio de miradas, pero Roberto lo notó. Había complicidad ahí, algo que no entendía. Salieron de la casa de don Gonzalo cuando ya estaba empezando a oscurecer. Elena le dijo a Roberto que había reservado 2 cuartos en un hotel pequeño, cerca del centro. Cenaron en el mercado. Comida local que Roberto tenía que admitir estaba deliciosa. Después caminaron un rato por el pueblo viendo a los turistas y los brujos haciendo sus shows. Mañana es cuando pasa lo interesante, le dijo Elena. En la madrugada, a las 3 de la mañana se hacen los rituales verdaderos, los que no son para turistas. ¿Y vamos a ir?, preguntó Roberto. Si quieres. Te lo advierto, es fuerte. No es como lo que viste hoy. Pero si realmente quieres saber cómo es esto, es algo que tienes que ver. Roberto lo pensó. Ya había llegado hasta ahí, ¿por qué no? Está bien, vamos. Elena sonrió y le apretó la mano. No te vas a arrepentir. Esa noche, Roberto durmió inquieto en su cuarto del hotel. Tuvo sueños raros. Soñó que estaba en la laguna, nadando en aguas oscuras. Algo lo jalaba desde abajo, algo que no podía ver pero que podía sentir. Manos frías que se enredaban en sus piernas, que lo arrastraban hacia el fondo. Intentaba gritar, pero el agua le llenaba la boca. Despertó sobresaltado a las 2:30 de la mañana. Estaba empapado en sudor. Revisó su celular y vio que tenía un mensaje de Elena. Ya casi es hora. Te espero en el lobby en 15 minutos. Roberto se lavó la cara, se cambió de camisa y bajó. Elena ya estaba ahí, vestida completamente de blanco. Se veía diferente, más seria, más distante. ¿Lista?, preguntó ella. Roberto asintió, aunque algo en su interior le decía que no fuera, que se quedara en el hotel, que tomara sus cosas y se regresara a Coatzacoalcos. Pero no hizo caso a esa voz. Siguió a Elena fuera del hotel. Había un carro esperándolos. Un hombre mayor que Roberto no conocía estaba al volante. Elena y Roberto subieron a la parte de atrás. El carro arrancó y comenzó a alejarse del pueblo, tomando un camino de terracería que se adentraba en el bosque. ¿A dónde vamos?, preguntó Roberto. A un lugar especial, respondió Elena sin voltear a verlo. A la orilla de la laguna, donde se hacen las ceremonias importantes. Manejaron durante unos 20 minutos por caminos cada vez más oscuros y solitarios. Finalmente llegaron a un claro cerca del agua. Roberto pudo ver que había varias personas ahí, tal vez unas 20, todos vestidos de blanco o de negro. Había velas encendidas formando un círculo grande, y en el centro del círculo había algo que parecía un altar hecho de piedra. Elena lo tomó de la mano y lo llevó hacia el grupo. La gente los miró cuando llegaron, pero nadie dijo nada. Roberto reconoció a don Gonzalo entre ellos. El viejo brujo le hizo un gesto de saludo. «Bienvenido, Roberto», dijo don Gonzalo. «Nos honra que estés aquí esta noche. Esta es una ceremonia muy antigua, muy sagrada, y tú vas a ser parte importante de ella». Roberto sintió que algo no estaba bien. «¿Parte importante? ¿Qué significa eso?». Elena le apretó la mano más fuerte. «No tengas miedo», le susurró. «Todo va a estar bien. Confía en mí». Pero Roberto ya no confiaba. Intentó soltar su mano, pero Elena no lo dejó. Su agarre se volvió doloroso. Otros 2 hombres se acercaron y lo tomaron de los brazos. Roberto trató de resistirse, pero eran más fuertes. «¿Qué está pasando?», gritó. «¡Suéltenme!». Nadie respondió. Lo arrastraron hacia el centro del círculo y lo forzaron a arrodillarse frente al altar de piedra. Roberto luchaba, gritaba, pedía ayuda, pero estaban en medio de la nada. No había nadie que pudiera escucharlo. Don Gonzalo se acercó con una copa de barro en las manos. Los demás brujos comenzaron a formar un círculo alrededor de Roberto. Todos lo miraban con una intensidad que le helaba la sangre. Elena estaba entre ellos, con una expresión completamente diferente a la que Roberto había conocido. Ya no había dulzura en su rostro, solo una frialdad calculadora. «Por favor», suplicó Roberto. «No sé qué está pasando, pero por favor déjenme ir. No le he hecho daño a nadie». Don Gonzalo se arrodilló frente a él. «No es sobre hacerle daño a nadie, muchacho. Es sobre el equilibrio. Es sobre la tradición que hemos mantenido viva por generaciones. Una vez al año, en esta fecha sagrada, necesitamos renovar nuestro poder.
Y para eso necesitamos una fuente pura. Alguien con energía vital fuerte y sin contaminar. Alguien como tú. Roberto sintió que el terror lo invadía por completo. ¿Qué me van a hacer? Don Gonzalo le puso una mano en la cabeza. Te vamos a tomar prestado. Tu energía, tu fuerza vital, tus años. Los vamos a distribuir entre nosotros. Es un ritual antiguo que nos permite seguir viviendo, seguir trabajando, seguir manteniendo el equilibrio entre este mundo y el otro. Sin esto nos debilitaríamos. Envejeceríamos demasiado rápido. Perderíamos nuestro poder. Roberto negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su cara. No pueden hacer esto. Es una locura, esto no es real. Elena se acercó y se arrodilló junto a don Gonzalo. Oh, Roberto, dijo con una voz suave pero sin emoción. Es muy real. Siempre lo ha sido. ¿Por qué crees que hay brujos en Catemaco que tienen 90 años y se ven de 60? ¿Por qué crees que hay familias enteras que llevan generaciones practicando sin enfermedades, sin problemas? Este es el secreto. Esto es lo que nunca le decimos a los turistas. Yo confiaba en ti, dijo Roberto con la voz quebrada. Lo sé, respondió Elena. Y lo lamento, pero esto es más grande que tú o que yo. Esto es sobre mantener viva una tradición que tiene siglos. Mi familia ha participado en esto desde antes de que yo naciera. Cuando llegó mi turno, tuve que traer a alguien. Así es como funciona. Si quieres seguir siendo parte del círculo, tienes que contribuir. Roberto intentó levantarse, pero los hombres que lo sostenían eran demasiado fuertes. Don Gonzalo le ofreció la copa. Bebe esto, le ordenó. Hará que sea menos doloroso. Roberto cerró la boca con fuerza, negándose. Uno de los hombres le apretó la mandíbula hasta que tuvo que abrirla por el dolor. Don Gonzalo vertió el líquido amargo en su boca. Roberto tosió e intentó escupirlo, pero ya era demasiado tarde. Había tragado la mayor parte. Casi de inmediato comenzó a sentirse mareado. El mundo empezó a dar vueltas. Las caras de los brujos se volvieron borrosas. Escuchaba sus voces, pero sonaban lejanas, como si vinieran de debajo del agua. Los brujos comenzaron a cantar. Era un canto en un idioma que Roberto no reconocía. Tal vez era náhuatl antiguo o alguna lengua anterior. El sonido era hipnótico, perturbador. Se metía en su cabeza y resonaba en sus huesos. Roberto sintió que lo acostaban sobre el altar de piedra. La roca estaba fría contra su espalda. Miró hacia arriba y vio el cielo estrellado girando sobre él. Las estrellas parecían moverse, formando patrones imposibles. Don Gonzalo apareció en su campo de visión, sosteniendo algo en la mano. Era una navaja antigua, de obsidiana negra. El brujo comenzó a dibujar símbolos en el pecho de Roberto con la punta de la navaja. No cortaba profundo, solo lo suficiente para que saliera un poco de sangre. Pero cada corte ardía como fuego. El canto se volvió más fuerte. Los brujos extendieron sus manos hacia Roberto, y entonces comenzó a sentirlo. Era como si algo estuviera siendo extraído de su cuerpo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Una fuerza invisible que tiraba de algo profundo dentro de él, de su esencia misma. Roberto intentó gritar, pero no le salía la voz. Solo podía quedarse ahí, paralizado mientras sentía cómo su energía vital era succionada poco a poco. Era una sensación horrible, como si estuvieran vaciándolo por dentro. Como si todo lo que era, todo lo que había sido, estuviera siendo arrancado de su ser. Miró a los brujos alrededor del círculo. Sus rostros estaban cambiando. Las arrugas se suavizaban. Los ojos apagados comenzaban a brillar. Los cuerpos encorvados se enderezaban. Estaban rejuveneciendo frente a sus ojos. Se estaban alimentando de él. Elena estaba ahí también, con las manos extendidas como los demás. Roberto vio cómo su piel se volvía más tersa, cómo su cabello adquiría más brillo. Ella lo miró directo a los ojos y le sonrió. Una sonrisa satisfecha, agradecida. El ritual duró horas, o al menos así lo sintió Roberto. El tiempo perdió significado. Solo existía el dolor de ser vaciado, la sensación de desaparecer poco a poco. Intentaba aferrarse a sus recuerdos, a su identidad, pero se le escapaban como agua entre los dedos. Su infancia en Oaxaca, sus padres,
su trabajo. Todo se iba diluyendo. Cuando finalmente el canto terminó, Roberto apenas podía pensar. Se sentía hueco, vacío, como si ya no quedara nada de él excepto un cascarón. Los brujos se alejaron del círculo, satisfechos. Hablaban entre ellos en voz baja, comparando cómo se sentían, comentando sobre la potencia de la energía que habían absorbido. Don Gonzalo se veía 20 años más joven. Elena también lucía radiante, llena de vida. Roberto intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Se quedó ahí tirado en el altar de piedra, mirando el cielo que comenzaba a aclararse con el amanecer. Don Gonzalo se acercó a él una última vez. «Gracias por tu contribución», le dijo. «Tu sacrificio mantendrá vivo nuestro arte un año más, y el año que viene, alguien más tomará tu lugar. Así ha sido siempre, así será siempre». Dos de los hombres levantaron a Roberto del altar. Sus piernas no lo sostenían. Lo arrastraron hacia la orilla de la laguna. Roberto sabía lo que iba a pasar. Quiso resistirse, pero no tenía fuerzas. Lo metieron al agua. El agua fría de la laguna lo rodeó. Los hombres lo empujaron más adentro, hacia la parte profunda. Roberto sintió cómo el agua le cubría la cabeza. Intentó nadar. Intentó flotar, pero su cuerpo no le obedecía. Se hundió. Lo último que vio fue la superficie del agua alejándose, la luz del amanecer distorsionada por las ondas. Lo último que pensó fue que nadie sabría qué le había pasado, que nadie vendría a buscarlo, que simplemente desaparecería como tantos otros antes que él. Y entonces la oscuridad lo consumió completamente. En Coatzacoalcos, cuando Roberto no llegó a trabajar el lunes, su jefe intentó llamarlo. No hubo respuesta. Después de 3 días, fueron a su departamento. Estaba cerrado, con llave. Forzaron la entrada y encontraron todo en orden. La ropa de Roberto estaba ahí, sus documentos, su computadora, pero él no. Reportaron su desaparición. La policía investigó. Hablaron con Elena, quien dijo que sí, habían ido juntos a Catemaco el fin de semana, pero que Roberto había decidido quedarse unos días más para conocer mejor el lugar, que ella había regresado sola porque tenía que trabajar. Después de eso no había sabido nada de él. Buscaron en Catemaco, preguntaron en hoteles, en restaurantes, mostraron su foto. Algunas personas dijeron haberlo visto el viernes. Nadie recordaba haberlo visto después. La investigación se estancó. No había pistas. Roberto Sandoval simplemente se había esfumado. Su familia en Oaxaca se quedó esperando respuestas que nunca llegaron. Su madre no podía entender cómo su hijo podía desaparecer así, sin dejar rastro. Contrató investigadores privados, pero no encontraron nada. Con el tiempo, aceptaron que probablemente nunca sabrían qué pasó, pero en Catemaco los brujos saben, y guardan el secreto como han guardado tantos secretos a lo largo de los siglos. Don Gonzalo sigue recibiendo clientes, haciendo limpias, vendiendo amuletos. Elena volvió a Coatzacoalcos y siguió con su vida normal, como si nada hubiera pasado. Ya está pensando en quién será el elegido para el próximo año, porque el ritual debe continuar. Cada primer viernes de marzo, los brujos más poderosos de Catemaco se reúnen en ese claro secreto a la orilla de la laguna. Y cada año, alguien nuevo es llevado ahí. Alguien que nunca sospecha lo que le espera. Alguien con energía fuerte y pura que puede ser consumida. Los turistas siguen llegando a Catemaco por miles. Se toman fotos con los brujos del centro. Compran sus hierbas y sus pócimas. Se ríen de las supersticiones. No saben que algunos de esos brujos que posan para las fotos tienen más de 100 años, mantenidos vivos por el ritual secreto. Y si algún día vas a Catemaco en marzo, y alguien encantador te invita a conocer el lado verdadero de la brujería, a ver los rituales reales que se hacen en la madrugada, piensa 2 veces antes de aceptar. Pregúntate por qué te eligieron a ti. Pregúntate qué les hace pensar que eres especial, porque en Catemaco, cuando un brujo dice que tienes energía pura y fuerte, no es un cumplido. Es una sentencia. Roberto Sandoval desapareció el 2 de marzo del 2024. Su cuerpo nunca fue encontrado. Permanece en el fondo de la laguna de Catemaco,
junto con los restos de decenas de otros que corrieron la misma suerte a lo largo de los años. La laguna guarda sus secretos, y los brujos de Catemaco siguen practicando su arte, alimentándose de los incautos, viviendo vidas imposiblemente largas. El próximo congreso es en unos meses, y ya hay alguien buscando a la próxima víctima. Alguien encantador, confiable, que sabe exactamente cómo ganarse tu confianza. Alguien que te hará sentir especial, elegido, afortunado, hasta que sea demasiado tarde.